En lo más remoto de la naturaleza salvaje del ecosistema de Yellowstone, en Wyoming, el fotógrafo de vida silvestre Marcus Thompson estaba documentando las duras realidades de la naturaleza, cuando presenció algo que desafiaría todo lo que los científicos creían saber sobre la relación entre depredador y presa. A través de su lente telefoto, observó a un lobo gris envejecido, lleno de cicatrices y cojeando tras años de sobrevivir en lo salvaje, descubrir a un potrillo, Mustang moribundo, separado de su manada durante una brutal tormenta de montaña. El potrillo apenas respiraba, con hipotermia, incapaz de ponerse en pie. Para cualquier depredador hambriento, era una presa fácil. Cada ley de la naturaleza dictaba que el lobo debía atacar y acabar con la indefensa cría de caballo. Pero lo que ocurrió en los siguientes 60 segundos quedaría capturado en cámara y sería estudiado por especialistas en comportamiento animal en todo el mundo. Porque a veces la naturaleza nos regala milagros que trascienden los instintos más básicos de supervivencia. Lo que este viejo lobo hizo después redefiniría nuestra comprensión de la compasión, la inteligencia y de los lazos extraordinarios que pueden formarse entre especies totalmente opuestas. Marcus Thompson había fotografiado la vida silvestre en la zona más recóndita de Wyoming por más de 20 años, pero jamás había estado en el lugar exacto para documentar lo que sucedió aquella gélida mañana de octubre de 2023. A sus 45 años, el fotógrafo seguía a una manada de lobos grises, cuando se encontró con una escena que pondría a prueba todas las ideas sobre el comportamiento depredador. Estaba a unos 300 metros de distancia, oculto tras una formación rocosa, cuando lo vi, explicó después Marcus. Era evidente que era viejo, quizá 12 o 13 años, lo cual es una edad avanzada para un lobo salvaje. Cojeaba gravemente, tenía cicatrices en el hocico y parecía llevar meses sobreviviendo en soledad. El lobo, a quien Marcus más tarde llamaría Sage, era un magnífico pero desgastado lobo gris, aparentemente expulsado de su manada por la edad y el deterioro de su condición física. Los lobos solitarios rara vez sobreviven mucho tiempo en la dureza de Yellowstone, y Sage mostraba claros signos de desnutrición y del desgaste de enfrentar solo varios inviernos crueles. Sage avanzaba lentamente por un prado, probablemente buscando alguna presa pequeña, cuando de pronto captó un olor que lo hizo detenerse en seco, relató Marcus. Todo su lenguaje corporal cambió, orejas al frente, nariz probando el aire, moviéndose con el sigilo de un depredador en plena cacería. Lo que Sage había detectado era un potrillo Mustang de apenas 2 meses, separado de su manada durante una tormenta eléctrica que había azotado la región 3 días antes. El diminuto caballo, de apenas 18 kilos, con las proporciones inestables de un animal recién nacido, yacía entre la hierba alta, visiblemente en agonía. El potrillo estaba en muy malas condiciones, observó Marcus a través de su lente. Mostraba claros signos de hipotermia. Probablemente llevaba días sin comer y estaba demasiado débil para levantarse. Su respiración era trabajosa, y aunque intentaba llamar a su madre, sus sonidos eran cada vez más débiles. Marcus enfrentaba un dilema personal como fotógrafo de vida silvestre. Su ética profesional le exigía no intervenir en los procesos naturales,
incluso al presenciar una depredación. Pero lo que ocurría ante sus ojos desafiaba todas las suposiciones sobre cómo funcionaban realmente esos procesos. Sage se acercaba al potrillo moribundo con los movimientos calculados y deliberados de un depredador experimentado. Estaba a favor del viento, deslizándose en silencio entre la hierba, perfectamente posicionado para un ataque que el indefenso potrillo jamás vería venir. Esto debería haber sido lo más natural del mundo, reflexionó Marcus, un lobo viejo, hambriento, encontrando una presa fácil. El potrillo no podía correr, no podía defenderse, ni siquiera ponerse de pie. Debería haber terminado en segundos. Pero cuando Sage llegó a unos 6 metros de la cría, ocurrió algo extraordinario. El lobo se detuvo, ladeó la cabeza y observó al joven caballo con lo que solo podía describirse como curiosidad, y no con intención de cazar. El lenguaje corporal de Sage cambió por completo. Sus orejas pasaron de ladrillo ante postura depredadora a una alerta, pero no amenazante, documentó Marcus. Su cola, que antes estaba baja y enfocada, se levantó ligeramente, se detuvo ligeramente. Seguía evaluando la situación, pero no como a una presa. El potrillo, al sentir la presencia del lobo, hizo un débil intento por levantarse, pero volvió a desplomarse entre la hierba. En lugar de activar el instinto de ataque de Sage, aquella muestra de vulnerabilidad pareció tener el efecto contrario. El lobo dio 3 pasos más hacia la cría, y entonces ocurrió algo que Marcus confesó jamás haber visto en 20 años de fotografía de vida silvestre. Sage se recostó a unos 5 metros del caballo moribundo. Ese depredador se tumbó en el suelo y comenzó a emitir suaves vocalizaciones, casi como sollozos dirigidos al potrillo. Marcus comprendió que estaba presenciando un comportamiento que contradecía por completo las bases de la psicología del lobo y la dinámica de manada. Sage no se comportaba como un depredador ante su presa, sino como un ser que respondía a la angustia. «Comencé a fotografiar todo», relató Marcus, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder probablemente jamás volvería a documentarse. Ese viejo lobo estaba tomando una decisión que iba contra millones de años de programación evolutiva. Lo que Sage decidió en los siguientes minutos desafiaría la comprensión de los biólogos sobre las relaciones entre especies y demostraría que la capacidad de compasión de la naturaleza puede superar incluso los instintos de supervivencia más poderosos. Lo que el fotógrafo Marcus Thompson presenció después sería estudiado por años por expertos en comportamiento animal. Sage, aquel lobo gris envejecido, tomó una decisión que desafiaba todos los principios conocidos sobre la relación depredador-presa en estado salvaje. Sage pasó unos 10 minutos simplemente recostado cerca del potrillo, emitiendo sonidos suaves. Era como si tratara de comunicarse, no de amenazar, sino de consolar a la cría moribunda, documentó Marcus a través de su lente. El potrillo Mustang, a quien Marcus comenzó a llamar Hope, estaba claramente en las últimas etapas de la hipotermia y la inanición. Su respiración se hacía cada vez más pesada. Sus intentos por levantar la cabeza eran débiles y sus llamados a la manada apenas se oían ya. Hope se estaba muriendo, observó Marcus.
Sin una intervención inmediata, le quedaban quizás unas horas de vida. Y ahí estaba ese viejo lobo, que probablemente no había comido un buen bocado en semanas, eligiendo consolar en vez de devorar una presa fácil. Pero el comportamiento de Sage se volvió aún más asombroso. El lobo comenzó a acercarse a Hope, no con el sigilo de un cazador, sino con la delicadeza de alguien que intenta no asustar a un ser frágil. Su acercamiento era casi protector, anotó Marcus. Avanzaba unos pasos, luego se detenía y volvía a emitir esos suaves sonidos, como si pidiera permiso para acercarse. Cuando Sage finalmente llegó hasta la cría, lo que sucedió desafió por completo la comprensión de Marcus sobre el comportamiento animal. El lobo empezó a lamer suavemente el rostro y el cuello de Hope, no en preparación para alimentarse, sino en lo que parecía un comportamiento de acicalamiento, el mismo que se observa entre miembros de una manada, o entre una madre y su cría. He fotografiado lobos durante décadas, explicó después Marcus a los investigadores. Y lo que hacía Sage era exactamente lo mismo que haría una madre lobo cuidando de una cría herida. Pero en este caso, era un depredador cuidando de otra especie, de una presa que debió haber matado al instante. La respuesta de Hope a esa atención fue igualmente extraordinaria. En lugar de mostrar miedo, la cría moribunda parecía encontrar consuelo en la presencia del lobo. Su respiración se volvió más regular e incluso logró levantar la cabeza para rozar con ternura el pecho de Sage. El vínculo que presencié fue inmediato y profundo, documentó Marcus. Hope no solo aceptaba la presencia de Sage, buscaba activamente consuelo en el depredador que debió haber sido su enemigo natural. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir. Después de pasar casi una hora acicalando y consolando a Hope, el viejo lobo hizo algo que Marcus jamás había visto documentado en la literatura científica. Sage se levantó, dejó a la cría y desapareció entre el bosque. Marcus pensó al principio que había perdido el interés, o que al fin había decidido abandonar al potrillo moribundo. Pero 30 minutos después, Sage regresó con algo en la boca. Sage volvió con un conejo fresco, informó Marcus con asombro. No para él, sino para Hope. Ese viejo lobo hambriento había cazado una presa y en lugar de comérsela, la trajo para alimentar a un potrillo moribundo. Por supuesto, Hope no podía comer carne cruda, pero Sage parecía entenderlo. El lobo comenzó a desgarrar la carne en pequeños trozos e intentó ofrecérselos al potrillo, pero pronto pareció darse cuenta de que ese método no funcionaría. Lo que Sage hizo a continuación fue aún más increíble, relató Marcus. Comenzó a masticar la carne él mismo y luego regurgitaba pequeñas porciones cerca de la boca de Hope, exactamente como una madre lobo alimenta a sus crías, pero adaptado para otra especie. Hope, tan débil como estaba, logró consumir algo de aquella nutrición predigerida que Sage le proporcionaba. No fue mucho, pero era la primera comida que recibía en días. Estaba presenciando algo que no debería existir en la naturaleza, recordó Marcus. Un viejo lobo que no solo se negaba a matar a una presa fácil, sino que la cuidaba activamente, la alimentaba e intentaba mantenerla con vida. Cuando el sol comenzó a ponerse en ese primer día juntos, Sage
se colocó entre Hope y el bosque, creando una barrera protectora contra otros depredadores que pudieran sentirse atraídos por la frágil cría. Sage había tomado su decisión, documentó Marcus. En lugar de ser depredador, se había convertido en protector. En lugar de arrebatar una vida, estaba luchando por salvarla. Durante los siguientes 3 días, Marcus Thompson documentó uno de los ejemplos más extraordinarios de cuidado entre especies jamás registrados. Sage, aquel lobo solitario, se transformó en un guardián devoto del potrillo Mustang moribundo. Jamás se apartó de su lado. En sesiones continuas de fotografía, Marcus observó cómo Sage creaba una rutina que parecía cuidado paternal, pero entre especies que en teoría debían ser enemigas naturales. El régimen de cuidado del viejo lobo era a la vez conmovedor y científicamente fascinante. Cada mañana, Sage acicalaba a Hope a fondo, limpiando su pelaje y revisando su estado. El lobo parecía comprender que la supervivencia del joven caballo dependía de conservar el calor corporal y de evitar infecciones. Durante las noches más frías, Sage se acurrucaba alrededor de Hope. Usaba el calor de su propio cuerpo para mantener con vida al potrillo, documentó Marcus. Un comportamiento que normalmente solo se observa entre miembros de la misma manada o entre compañeros. Pero la adaptación más asombrosa de Sage fue su estrategia de caza. A pesar de sus propias necesidades, el lobo anciano cambió por completo la forma de obtener alimento. Sage cazaba al amanecer y al atardecer, siempre trayendo presas pequeñas, anotó Marcus. Pero en vez de devorarlas de inmediato, las llevaba de regreso con Hope y las preparaba usando la misma técnica de regurgitación que había desarrollado. La doctora Jennifer Rodríguez, bióloga de la Universidad de Wyoming, que más tarde estudió las grabaciones de Marcus, quedó impactada por aquella adaptación. Lo que Sage logró fue una muestra extraordinaria de resolución de problemas, explicó. Reconoció que Hope no podía comer carne cruda, así que desarrolló un método de alimentación que hacía accesible la nutrición. Esto requirió entendimiento, planeación y adaptación, habilidades cognitivas que rara vez observamos en depredadores salvajes. La respuesta de Hope a esos cuidados también fue extraordinaria. El potrillo comenzó a mostrar claros signos de apego hacia su improbable guardián, poniéndose inquieto cuando Sage salía a cazar y mostrando un evidente alivio cuando regresaba. Hope llamaba a Sage cuando no estaba, observó Marcus, y no eran los llamados desesperados de una presa en peligro, sino las llamadas de contacto que los potrillos usan para comunicarse con su familia. Para el tercer día de esta inesperada alianza, Hope había recuperado la fuerza suficiente para ponerse de pie por cortos periodos, pero este progreso trajo nuevos retos que Sage enfrentó con nuevas adaptaciones. Cuando Hope empezó a moverse, Sage se volvió increíblemente protector. El lobo se colocaba entre él y cualquier peligro potencial. Otros animales, ruidos extraños, incluso mi presencia cuando detectaba mi olor, explicó Marcus. Sin embargo, el aspecto más conmovedor de su relación fue el aparente entendimiento de Sage hacia las necesidades emocionales de Hope. El viejo lobo comenzó a mostrar lo que solo podía describirse
como comportamiento de juego con el potrillo. Sage le llevaba ramas y piñas, no como alimento, sino como juguetes, anotó Marcus. Parecía comprender que Hope necesitaba estimulación mental y social, no solo cuidados físicos, interacción, no solo cuidado físico. La doctora Rodríguez señaló después que este comportamiento de juego era inédito en la documentación de interacciones entre lobos y presas. El juego es una conducta social compleja que requiere confianza, comprensión de las necesidades del otro e inversión emocional, explicó. Que Sage jugara con Hope sugiere un nivel de vínculo entre especies que desafía por completo nuestras ideas sobre la psicología de los depredadores. El cuarto día de su relación trajo tanto progreso como nuevos desafíos. Hope había recuperado la fuerza suficiente para caminar cortas distancias. Pero esa movilidad puso en evidencia un problema crucial. El potrillo necesitaba reunirse con su manada de mustangs para poder sobrevivir a largo plazo. Sage parecía comprender este dilema. Marcus observó que su comportamiento comenzó a cambiar en ese cuarto día. El lobo guiaba a Hope en direcciones específicas. Luego se detenía y lo miraba hacia atrás, como si tratara de mostrarle el camino. Marcus se dio cuenta de que Sage estaba intentando ayudar a Hope a reencontrarse con su manada. Pero esa misión traía consigo un conflicto devastador para el viejo lobo. Reunir a Hope con su familia significaba perder al único compañero que le había dado propósito en sus últimos años de vida. Sage enfrentaba una elección imposible, documentó Marcus. Salvar a Hope devolviéndolo con los suyos, o mantenerlo cerca, preservando el vínculo que había transformado la vida de ambos. Lo que Sage decidió demostraría un nivel de amor desinteresado, capaz de inspirar a investigadores y amantes de la vida silvestre en todo el mundo. En el quinto día de esta extraordinaria relación entre Sage y Hope, Marcus Thompson fue testigo de la culminación de una de las historias de rescate más notables de la naturaleza. El viejo lobo tomó una decisión que definiría el verdadero significado de sacrificio y amor. Sage había estado guiando a Hope en direcciones cada vez más claras. Era evidente que el lobo había detectado algo, probablemente el rastro de su manada, observó Marcus, y lo estaba conduciendo hacia el reencuentro con su familia. El momento decisivo llegó cuando Hope, ya lo bastante fuerte para caminar con firmeza, comenzó a emitir vocalizaciones emocionadas en respuesta a sonidos lejanos que solo sus jóvenes oídos podían detectar. La reacción de Sage confirmó lo que Marcus sospechaba. El lenguaje corporal del lobo mostraba que sabía que la manada estaba cerca. Tenía las orejas en alerta constante y seguía varios rastros de olor, documentó Marcus. Pero lo que más me impresionó fue su compromiso absoluto de ayudar a Hope a llegar hasta ellos. Cuando finalmente coronaron una pequeña colina, se materializó el reencuentro que Marcus había estado anticipando. En el valle, una manada de casi 20 mustangs pastaba. Entre ellos, una yegua que respondió de inmediato a los llamados de Hope con relinchos desesperados. Su madre estaba allí, observó Marcus a través del telefoto. La yegua claramente había estado buscando a su potrillo durante 5 días y al escuchar su voz, su respuesta fue inmediata y desgarradora.
Pero el reencuentro trajo consigo una situación complicada. La manada, liderada por un semental protector, reconoció a Sage como un depredador y se movió para defenderse mientras intentaba recuperar a Hope. El semental cargaba contra Sage, documentó Marcus. Cualquier otro lobo habría huido de inmediato, pero Sage se mantuvo firme, colocándose entre el caballo que embestía y el potrillo, protegiendo a Hope, incluso de su propia familia. Lo que ocurrió después sería estudiado por etólogos durante décadas. En lugar de atacar a Sage, el semental se detuvo justo antes de alcanzarlo, como si reconociera que aquel depredador no había sido una amenaza, sino un protector del potrillo perdido. Nunca había visto algo así, confesó Marcus después a la doctora Jennifer Rodríguez. El semental pareció entender que Sage era el guardián de Hope, no su enemigo. Fue un instante de reconocimiento entre enemigos naturales. El reencuentro de Hope con su madre fue inmediato y cargado de emoción. Pero la reacción del potrillo hacia Sage creó una situación sin precedentes en la dinámica animal. Hope no quería dejar al lobo. Marcus observó cómo la cría volvía una y otra vez hacia él, frotándose contra su pelaje, claramente dividida entre su familia natural y el guardián que le había salvado la vida. Entonces, Sage tomó la decisión, por todos. El viejo lobo comenzó a retroceder lentamente frente a la manada, emitiendo suaves llamadas de contacto hacia Hope, como si tratara de comunicarle algo, despedida y liberación. Sage le estaba devolviendo a Hope a su familia, comprendió Marcus. A pesar del lazo que habían formado, a pesar de que Hope probablemente era la única relación significativa que le quedaba a ese viejo lobo, Sage eligió lo que era mejor para el potrillo. Cuando Hope finalmente se unió a su manada, Sage permaneció en lo alto de la colina, observando hasta que los Mustangs desaparecieron de su vista. Marcus capturó los últimos instantes del lobo junto a su improbable compañero. Una escena de profunda pérdida, pero también de amor supremo. Sage permaneció en esa colina durante horas después de que la manada se marchó. Estaba claro que estaba de luto por la pérdida de su potrillo adoptivo, documentó Marcus. Pero había hecho lo correcto. El análisis de la doctora Rodríguez sobre las grabaciones de Marcus dio lugar a investigaciones revolucionarias sobre las relaciones entre especies y la cognición de los depredadores. Sage demostró habilidades cognitivas que no sabíamos que existían en los lobos salvajes. Mostró empatía, resolución de problemas, sacrificio y amor que trascienden las barreras entre especies, explicó la doctora. La documentación de Marcus atrajo la atención de organizaciones de conservación de la vida silvestre en todo el mundo. La historia de Sage y Hope se convirtió en un símbolo de la capacidad de la naturaleza para la compasión y de la compleja vida emocional de los animales salvajes. Sage cambió la forma en que entendemos a los lobos, concluyó la doctora Rodríguez. Su historia prueba que los animales salvajes son capaces de razonamiento moral, amor desinteresado y decisiones que priorizan el bienestar de otros por encima de su propia supervivencia. Se creó la fundación Sage and Hope, destinada a apoyar a Menor-Sage, lobos ancianos y solitarios, la cual recaudó más de $1 millón
para programas de conservación de vida silvestre inspirados en su historia. Sage nos mostró que la naturaleza no se trata solo de la supervivencia del más fuerte. Reflexionó Marcus. A veces se trata de que el más fuerte elija proteger al más débil, de que los depredadores se conviertan en guardianes y de que el amor trascienda los instintos más básicos de supervivencia. Marcus nunca volvió a ver a Sage después de aquel último día, pero sus fotografías dejaron prueba de que el mundo natural guarda milagros de compasión que desafían cada una de nuestras suposiciones sobre la relación depredador-presa. La extraordinaria transformación de Sage, de depredador a protector, prueba que la capacidad de la naturaleza para el amor y el sacrificio va mucho más allá de la comprensión humana. Este viejo lobo no solo salvó a un potrillo moribundo, demostró que la compasión, la empatía y el amor desinteresado existen en todo el mundo natural, de maneras que desafían lo que creíamos saber sobre el comportamiento animal. La historia de Sage nos recuerda que el verdadero amor significa poner las necesidades de otro antes que las nuestras, que las familias pueden formarse entre las especies más improbables y que a veces el mayor acto de amor es aprender a dejar ir. Sus 5 días de cuidado devoto hacia Hope revelaron habilidades cognitivas, inteligencia emocional y razonamiento moral que la ciencia apenas comienza a comprender en animales salvajes. Tess, un depredador solitario enfrentando sus últimos años, a un guardián devoto que eligió el amor por encima de la supervivencia, Sage probó que la naturaleza opera bajo principios de compasión que trascienden los instintos más básicos que creíamos que la gobernaban. Si la increíble transformación de Sage de depredador a protector te inspiró a creer en la extraordinaria capacidad de amor y sacrificio que existe en el mundo natural, suscríbete y activa la campanita para más historias que prueban que la compasión trasciende las fronteras entre especies. Comparte esta historia milagrosa con alguien que necesite recordar que el amor llega en las formas más inesperadas y que a veces los mayores héroes son aquellos que eligen proteger en lugar de destruir. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has presenciado a un animal mostrar compasión o protección inesperada hacia otra especie? ¿Qué te enseña la historia de Sage sobre la complejidad emocional y la capacidad moral de los animales salvajes? Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que celebran los lazos extraordinarios que pueden formarse entre compañeros improbables y que prueban que los mayores milagros de la naturaleza suelen ser actos de puro y desinteresado amor.